Atención México. Lo que está ocurriendo esta semana alrededor del caso de Alejandro Moreno Cárdenas y la presidenta Claudia Sheinbaum no se está contando con la misma claridad en todos lados. Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del PRI que durante años presumió discursos de democracia, legalidad y respeto a las instituciones, acaba de quedar políticamente acorralado frente a una presidenta que, con la calma de quien trae los datos sobre la mesa, dijo 4 palabras desde Palacio Nacional que lo dejaron sin margen de maniobra. Ese personaje que durante mucho tiempo se sintió intocable, que creyó que el fuero podía servirle como escudo permanente, hoy está viendo cómo la extinción de dominio comienza a colocarse sobre sus propiedades de lujo en Campeche como una nube negra que él mismo fue formando, propiedad por propiedad, operación por operación y ladrillo por ladrillo. Y lo que viene ahora, con cifras, nombres, fechas y datos verificables, puede dejar a más de uno con la boca abierta, porque esta historia merece escucharse completa. Primero hay que poner sobre la mesa quién es Alejandro Moreno Cárdenas. Llegó a la gubernatura de Campeche en 2015 con el discurso de siempre, el del priismo tradicional, el de las promesas grandes que suelen desaparecer apenas se cierra la puerta de poder. 4 años después, en 2019, al terminar su mandato, comenzaron a salir investigaciones que mostraban un panorama que muchos mexicanos ya imaginaban, pero que esta vez no se quedaba en sospechas. Había nombres, direcciones, documentos y registros catastrales específicos. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Después aparecieron más carpetas, más señalamientos y nuevas denuncias. Así fue como ese hombre que recorría los congresos del PRI como si fuera dueño de la política nacional empezó a sumar expedientes, del mismo modo en que, según las investigaciones, habría ido acumulando inmuebles, uno tras otro, sin que hasta ahora exista una explicación clara sobre el origen de tantos recursos. Porque aquí está el primer dato que debe quedar grabado. De acuerdo con registros retomados por distintas investigaciones periodísticas y confirmados por la propia Fiscalía de Campeche, los ingresos de Alejandro Moreno Cárdenas como servidor público, si se suman todos sus años como regidor, diputado federal, senador y gobernador, no alcanzaría ni la 10ª parte del valor de los bienes y propiedades que se le atribuyen. Ni siquiera la 10ª parte. ¿De verdad se entiende el tamaño de lo que eso significa? Un político que pasó prácticamente toda su vida adulta viviendo de presupuesto público, que no levantó una empresa productiva conocida, que no generó riqueza privada visible más allá de su entorno inmediato, terminó señalado por una mansión valuada, según investigaciones periodísticas, en más de 130 millones de pesos, por inmuebles ubicados en zonas residenciales de la Ciudad de México, por terrenos en playas de Champotón, y por una red de propiedades donde aparecen su madre, su hermano, Emilio Gabriel y un arquitecto cercano que figura como presunto prestanombres en registros públicos de Campeche. Dale me gusta a este video si crees que en México la justicia no puede seguir llegando tarde cuando se trata de los poderosos. Y suscríbete, porque lo que viene a continuación es todavía más delicado y ayuda a entender por qué la presidenta colocó sobre la mesa una figura legal capaz de ir directamente contra los bienes, sin necesidad de esperar un juicio como muchos creen. Hablemos ahora de los números concretos. La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche documentó en su solicitud de desafuero de julio de 2025 un presunto desvío de 83.508.000. Esa es la cifra que aparece dentro de los expedientes por uso indebido de atribuciones y peculado. Pero la historia no termina ahí. Las investigaciones de mexicanos contra la corrupción y la impunidad detectaron una red en la que aparecen involucradas 17 personas, entre ellas exfuncionarios que formaron parte del gobierno de Moreno Cárdenas en Campeche. Además, documentaron operaciones de compra y venta de al menos 35 casas y terrenos dentro del territorio campechano, varios de esos bienes adquiridos por montos prácticamente ridículos y que, poco tiempo después, multiplicaron su valor de manera acelerada. Uno de esos episodios resulta especialmente escandaloso. Se trata de un polígono de 30 hectáreas de playa en Champotón que, según lo documentado, habría sido comprado por 100,000 pesos y después transferido a nombre de su madre. El registro catastral de esos predios fue de apenas 1,262 pesos en total. Eso significa, de acuerdo con los cálculos señalados, que cada metro cuadrado tuvo un costo inferior a medio centavo. Medio centavo por metro cuadrado de playa en Campeche. Así como lo escuchan. Eso es lo que pretenden que la gente crea. ¿Qué es ser el valor real del patrimonio ligado a un personaje que hoy todavía ocupa un escaño como senador de la República, con fuero, con salario público, con escoltas y, además,
con el descaro de pararse frente a los micrófonos para hablar de democracia. Y aquí viene uno de los puntos que más llama la atención de todo este caso. La solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas se encuentra en trámite desde 2022. 4 años. Para ser precisos, 46 meses sin que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción enviara formalmente el expediente a la Cámara de Diputados para que pudiera arrancar el juicio de procedencia, el procedimiento que le retiraría el fuero. 46 meses. Y hasta este momento nadie dentro de la Fiscalía Federal ha dado una explicación pública clara sobre por qué ese trámite nunca llegó a Congreso. Entonces, ¿qué hizo el fuero en este caso? Exactamente lo mismo que ha hecho tantas veces en la historia política de México. Servir como escudo para quien no debería estar protegido. Levantar una pared entre el poder y la justicia. Operar como una especie de seguro de vida para quien se habría quedado con lo que le pertenecía al pueblo. Yo recuerdo que cuando era chico, en mi casa se hablaba de los gobiernos del PRI con una mezcla muy particular de resignación y coraje guardado. Mi abuela decía una frase que en ese momento yo no alcanzaba a entender por completo, pero que hoy suena casi como una advertencia cumplida. Decía que en México siempre habían existido 2 clases de leyes, la que cae con todo su peso sobre quien no tiene palancas y la que nunca alcanza a tocar a que sí las tiene. Cada vez que reviso este expediente detenido durante 46 meses, vuelvo a pensar en esa frase de mi abuela. Y entiendo que lo que hoy estamos viendo es justamente una batalla para cambiar esa realidad que ella describía con tanta claridad, con esa sabiduría dura que solo dan los años y la experiencia de haber visto repetirse demasiadas injusticias. Ahora vayamos a lo ocurrido el 25 de mayo de 2026 durante la Mañanera del Pueblo, porque ahí apareció el giro que muchos no veían venir y que terminó moviendo por completo la conversación política nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada directamente por la prensa sobre la razón por la que no había avanzado el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas. Y la presidenta, sin subir el tono, sin perder la calma y con esa forma serena que la caracteriza, respondió con una frase que de inmediato empezó a repetirse en todo el país como una consigna política y moral. En su mañanera del 25 de mayo dijo textualmente: «Les puedo decir lo que pienso en estos casos. Mejor que regrese lo robado». 4 palabras que concentraron todo el mensaje. Mejor que regrese lo robado. Sin rodeos, sin adornos y sin medias tintas. Después explicó que cuando se acredita un acto de corrupción, existen herramientas legales que no dependen necesariamente de un juicio eterno ni de una detención inmediata. Señaló que puede aplicarse la extinción de dominio, es decir, que los bienes obtenidos de manera ilícita pueden pasar directamente al instituto para devolver al pueblo lo robado. Ese organismo fue creado precisamente con ese objetivo: recuperar lo que fue sustraído ilegalmente y regresarlo al pueblo convertido en programas sociales, en obras públicas, en apoyos y en bienestar real para las familias mexicanas. ¿Alcanzan a dimensionar el contraste? Por un lado, un proceso judicial que podría alargarse durante años, con despachos de abogados cobrando fortunas, con recursos legales uno tras otro, con amparos encadenados y con el expediente brincando de un juzgado a otro, mientras ese personaje continúa gozando de las propiedades que están bajo cuestionamiento. Y por el otro lado, la extinción de dominio, una herramienta legal que no necesita una sentencia penal previa para avanzar, que va directamente sobre los bienes cuando se acredita que tienen procedencia ilícita y que permite transformarlos en recursos para el pueblo mexicano, sin rodeos, sin esperar décadas y sin dejar que el tiempo juegue a favor de los poderosos. Eso fue exactamente lo que la presidenta colocó sobre la mesa. Eso fue lo que ese dirigente priista, que durante años se asumió como intocable, no calculó cuando salió frente a los micrófonos a contestar con bravatas. Y aquí viene un punto que muy pocos están revisando con la seriedad que merece. La reacción de Alejandro Moreno Cárdenas ante la presidenta no fue una defensa jurídica fuerte, ordenada ni respaldada con pruebas. No mostró documentos, no sentó a sus abogados ante la prensa para explicar el origen de su patrimonio, no presentó expedientes ni comprobantes. Lo que hizo fue irse por la vía política. Lanzó acusaciones desde sus redes sociales, llamó narcopartido al gobierno, metió a López Obrador en el mismo mensaje donde intentaba atacarlo y terminó con una frase digna de una película mal escrita, diciendo que si hay algo más grande que el poder, es el valor para enfrentarlo. Esa no es la respuesta de alguien que tiene argumentos sólidos. Esa es la reacción de alguien que ya siente la presión encima y sabe perfectamente que está contra la pared. Porque cuando una persona tiene sus papeles en regla,
cuando su patrimonio se puede justificar con sus ingresos, cuando no existen prestanombres ni terrenos de playa adquiridos a medio centavo el metro cuadrado, entonces se sale a explicar con documentos, no con frases dramáticas de telenovela. Hace unos días me subí a un taxi y el conductor, sin que yo le sacara el tema, empezó a hablar de este caso. Me dijo una frase que se me quedó grabada durante todo el trayecto de regreso. Me dijo que en México, cada vez que un político se infla el pecho y grita que todo es persecución política, la primera pregunta que habría que hacerse es, ¿qué es exactamente lo que intenta cuidar o esconder? Y hay que decirlo claro, el taxista tenía razón, porque en el expediente de Alejandro Moreno Cárdenas no aparece una sola propiedad que quede plenamente explicada con sus ingresos legales, ni una. Los números no se doblan, aunque el personaje intente maquillarlos con discursos. Ahora hablemos de lo que representa la extinción de dominio en términos reales para nosotros, para los mexicanos de a pie, para quienes al final somos los verdaderos dueños de aquello que ese personaje habría acumulado con recursos públicos. La extinción de dominio es una figura constitucional que le permite al Estado mexicano reclamar bienes cuando se demuestra que tienen origen ilícito, sin tener que esperar a que exista una sentencia penal firme. El procedimiento camina por una vía autónoma frente al proceso penal. Eso quiere decir que, aunque el desafuero siga atorado en el Congreso, aunque los amparos sigan apareciendo uno tras otro, aunque pasen los meses y los años, los bienes pueden incorporarse al patrimonio del Estado y después destinarse al bienestar de la gente. Las mansiones, los terrenos de playa, los departamentos en la ciudad, los inmuebles adquiridos a precios prácticamente regalados. Todo eso podría dejar de ser símbolo de abuso y convertirse en recursos para programas sociales, para obras en municipios abandonados, para hospitales, para becas y para atender necesidades reales de la población. Eso sí sería devolverle al pueblo lo robado, no como frase de campaña, sino como una política pública concreta, con expedientes, con nombre, con apellido y hasta con dirección catastral. Quienes vivimos los tiempos del PRIAN recordamos perfectamente lo que significaba no tener voz. Todavía tenemos muy presente aquella época en la que veíamos a gobernadores levantar mansiones de lujo mientras los hospitales públicos se venían abajo, cayéndose literalmente a pedazos. Recordamos las licitaciones arregladas desde antes de abrirse, los contratos entregados a los mismos amigos de siempre, y el dinero del pueblo desapareciendo en cuentas privadas, en propiedades inexplicables y en bolsillos particulares, todo con la protección de fiscales que nunca tocaban un expediente, que nunca avanzaban una investigación y que parecían estar ahí no para hacer justicia, sino para cuidar a los poderosos. Ese México que muchos ciudadanos pensaron que ya había quedado atrás, ese país de abusos, privilegios e impunidad, es precisamente lo que representa Alejandro Moreno Cárdenas. Y por esa misma razón, la figura de la extinción de dominio planteada por la presidenta no debe leerse como una revancha política. Hay que decirlo claro, es memoria histórica convertida en acción legal. Es la aplicación de la ley para que aquello que presuntamente fue arrebatado al pueblo vuelva al lugar donde siempre debió estar, al servicio de México. Desde nuestra lectura de los hechos, y tomando como base la información pública disponible hasta este momento, lo que deja ver este caso es que el fuero político ha operado durante décadas como una de las herramientas más eficaces para blindar la impunidad de quienes más daño le han hecho al país desde los cargos públicos. Un proceso de desafuero detenido durante 46 meses no puede verse como una simple falla administrativa ni como un trámite atorado por casualidad. Es, más bien, la muestra de que las viejas redes de protección siguen moviéndose para cuidar a los suyos, incluso dentro de instituciones que tendrían que actuar con independencia, firmeza y responsabilidad frente al pueblo. Por eso, la propuesta de la presidenta de recurrir a la extinción de dominio como una ruta alternativa no es solamente una frase dicha en la mañanera ni un mensaje lanzado al aire. Es una señal política y jurídica de fondo, mejor que regrese lo robado. Y ese principio, según lo que se está planteando, tendrá que aplicarse con todas sus letras, sin importar cuántos amparos, recursos legales, maniobras procesales o intentos de retraso quieran poner sobre la mesa quienes durante años se sintieron intocables. Porque la pregunta es directa. ¿Quién termina pagando cuando un gobernador se lleva 83 millones de pesos del erario? ¿Quién paga cuando se compran playas a medio centavo el metro cuadrado? ¿Quién carga con las consecuencias cuando se triangulan propiedades a través de familiares y se construye una red de bienes que ningún salario público puede explicar con claridad? La respuesta no está en los discursos de los políticos ni en los comunicados de sus partidos. La respuesta está en la vida diaria de la gente. Lo paga la señora que espera 3 horas para ser atendida en un centro de salud.
Lo paga el campechano que nunca vio una obra pública que realmente valiera lo que se dijo que costó. Lo paga el maestro que sigue dando clases en un salón sin techo, sin materiales suficientes y sin condiciones dignas. Lo pagan las familias que durante años escucharon promesas, mientras los recursos públicos tomaban otro camino. Lo pagamos nosotros. Lo paga México entero. Y por eso, cuando se dice mejor que regrese lo robado, no estamos hablando de una frase de campaña ni de una consigna para levantar aplausos. Estamos hablando de la deuda más básica, más justa y más elemental que este personaje, y todos aquellos que se enriquecieron bajo ese mismo modelo, tienen con el pueblo mexicano. Porque si hubo dinero público desviado, si hubo propiedades inexplicables, si hubo contratos amañados y si hubo una red de protección política para evitar consecuencias, entonces lo mínimo que exige la justicia es que esos bienes regresen a la nación. Seguiremos informando puntualmente sobre cada avance, cada movimiento legal y cada respuesta política alrededor de este caso, porque el expediente de Alejandro Moreno Cárdenas no representa únicamente la historia de un solo hombre. Representa el espejo incómodo de 40 años de un sistema que convirtió el servicio público en negocio privado, que usó los cargos como escalera para acumular poder, influencia y riqueza, y que después se escondió detrás del fuero, de los partidos y de las instituciones para no rendir cuentas. Y la pregunta que queda abierta esta semana, la pregunta que muchos medios de la derecha entreguista no quieren hacer con honestidad, es la siguiente. Si el fuero lleva 46 meses protegiendo aquello que no merece protección, ¿cuántos expedientes más siguen guardados en un cajón, esperando a que el pueblo mexicano conozca la verdad? ¿Cuántos casos más permanecen detenidos porque las viejas estructuras todavía creen que pueden seguir administrando la impunidad? Porque hay algo que debe quedar claro, mejor que regrese lo robado.